Bueno, vamos a continuar con la medición de parámetros eléctricos. Ahora lo vamos a hacer en un circuito paralelo y vamos a medir tanto voltaje como intensidad de corriente. La conexión en paralelo tiene la característica de que todos los elementos que están conectados entre sí en paralelo tienen el mismo nivel de voltaje, ¿sabes? Lo que varía en una conexión en paralelo es la intensidad de corriente y entran dos conceptos como el nodo y la rama. Entonces, recuerda, la conexión en paralelo están conectados como si fuera la altura de la mar y vamos a medir voltajes y corrientes. El voltaje en realidad no es muy necesario porque es el mismo que la fuente. Aquí lo interesante es ver cómo vamos a medir voltaje. Perdón, intensidades de corriente. Entonces, bueno, ahí tienes en el Tinkercad e hice esta conexión. Puedes conectar de varias maneras, esta es una tal vez de las más sencillas, y verificas, y aquí en el Tinkercad pues que tienes las conexiones. Están al revés que acá, pero bueno, están en el mismo sentido. O bueno, nos da la misma conexión. Entonces las tres terminales están conectadas al más y también las otras tres terminales están conectadas al nodo, ¿no? De modo que acá, como ya he mencionado, pues solamente colocas una punta para medir el voltaje en cada elemento. Perdón, en este caso la intensidad de corriente no se. Vamos a iniciar la simulación y vemos que tenemos esos valores. Como los compruebas, 9 entre 1000 por ley de Ohm y te da 0.09, que son los 9 mA que está dando aquí, ¿no? Las siguientes son los 9 entre 330 y te debe dar 27.27 mA, que es lo que estamos viendo ahí. Y en la última 9 entre 500 te da 0.018 mA. Entonces estamos, o bueno, el simulador está midiendo lo que se debe medir, lo voy a detener y vamos a ver cómo medimos acá entonces. Recuerda que debemos hacer esto, ¿no? Y aquí voy a conectar el medidor. Entonces supongamos que quiero medir esta, que es R2, quito la tierra, conecto esta punta del medidor en esta terminal y la otra punta la conecto directamente a tierra para cerrar el circuito. Y efectivamente mido los 27.27, bueno, en este caso solamente da 27 mA, pero estoy midiendo realmente la corriente en ese resistor. Esta no la voy a quitar, esta la voy a mover, quito esta conexión, regreso la tierra a R2 y entonces mido los 17.8 mA o 18 mA que están acá. Lo que hice ahorita en el Tinkercad es quitar este cable y aquí conecté el medidor para medir la intensidad de corriente en R2. Detengo otra vez y ahora voy a medir en R1. Entonces lo que voy a hacer es quitar esta conexión. Esta la dejo a tierra, aquí regreso a la tierra, la simulación. Esta la regreso a tierra y ahora quito la tierra de R1 y esta punta del multímetro la pongo en R1. Le doy que empiece la simulación y me da los 8.92 o 9 mA que debería estar midiendo acá. Entonces efectivamente ya pude medir la intensidad de corriente en cada resistencia. Esta corriente total, recuerda que, o bueno, si has revisado las leyes de Kirchhoff, una de las leyes de Kirchhoff es para la intensidad de corriente. Lo que establece esta ley de Kirchhoff es que la sumatoria de todas las corrientes que entran en un nodo es igual a 0, porque la corriente total es la sumatoria de todas las corrientes. Dicho de otra manera, puedes establecer que la suma de todas las corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de todas las corrientes que lo abandonan. En este caso tenemos el nodo A, que está aquí, y el nodo B. Bueno, estos nodos también los puedes nombrar, ¿no? Pero vamos a enfocarnos en estos dos, el nodo A y el nodo B. Entonces, para el nodo A,
tienes esto. La intensidad total de corriente esta que entra aquí, a este nodo, va a ser igual a la corriente que se va por R1 y la corriente que abandona el nodo, que yo le llamé IA. En el nodo B, que es este, tienes la corriente que viene del nodo A, que yo le llamo IA, va a ser igual a la corriente que se va en R2 y a la corriente que se va en R3. La intensidad de corriente de R2 y la intensidad de corriente de R3 es igual a la corriente que abandonó el nodo A. Esa es tu segunda ecuación. Entonces la corriente IA va a ser la suma de estas dos. Tienes la corriente total, que es la corriente en R1 más la corriente del nodo A, que es esta. Sustituyes y te vas a dar cuenta que la corriente total o la intensidad de corriente total es la suma de las tres. ¿Sabes? Pues así espero haberme explicado bien. De todos modos, aquí en el material aquí tienes las ecuaciones, tú las puedes revisar con más calma y las puedes resolver. Entonces ahorita vamos a hacer la demostración. Son 9 más 27.273 más 18 nos debe dar los 54.273 miliamperes, es decir, se cumple la ley de Kirchhoff, ¿no? La suma de las intensidades de corriente es igual, que entra en un nodo es igual a la suma de las corrientes que están en el nodo. La pregunta es ahora entonces cómo lo medimos acá. Voy a hacer una ligera modificación. Lo que voy a hacer ahorita es interconectar las resistencias. Entonces siguen estando en paralelo. Bueno, aquí no me va a cerrar por el multímetro, pero observa que siguen estando en paralelo. Aquí voy a cerrar ahorita para que lo observes. Lo que pasa es que aquí, bueno, esta punta me hacía falta. Entonces voy a regresar la resistencia 3. También esto que hice es bueno para que tú veas tu circuito y te puedas dar cuenta, ¿no? Entonces, efectivamente, ya volví a conectar en paralelo. Entonces voy a conectar el multímetro aquí para medir esta corriente, que es la corriente total, ¿sabes? Entonces lo que voy a hacer es abrir aquí para poder medir. Bueno, ya regresé entonces voy a quitar esta punta también, y esta punta del multímetro la voy a conectar directo a la fuente. El extremo del multímetro lo voy a conectar aquí para cerrar el circuito. Entonces lo que va a hacer el multímetro es que recibe la energía de la fuente y se lo entrega al nodo A. Y efectivamente vemos que nos da 53.8 miliamperes, que es muy cercano a 54.273. De modo que esta es la manera de medir la corriente total. Si vuelves a hacer el ejercicio de medir las corrientes aquí en Tinkercad, no lo voy a hacer para ya no hacer el material tan largo, pues vemos que vas a poder corroborar esta suma, ¿no? que ya la corroboramos con las leyes de Kirchhoff en el 25. Bueno, termino con esta, una pregunta que te puedes hacer o que podemos verificar aquí. Recuerda que por ley de Ohm la intensidad de corriente es inversamente proporcional a la resistencia, ¿no? Es decir, que por ley de Ohm tú tienes que la intensidad es igual al voltaje, a la energía entre la resistencia. De manera que la pregunta es, ¿por qué esta resistencia tiene menor corriente, que es la de 9 miliamperes? Porque es la de mayor resistencia. Entonces, en esta rama es más resistiva que las otras dos. La rama menos resistiva es la de R2, que tiene 330 ohms, por eso es la que tiene mayor corriente. De modo que se cumple la ley de Kirchhoff y se cumple la ley de Ohm también. Bueno, espero te haya resultado interesante, que te haya resultado fácil. Reitero, ahí tienes las ecuaciones, ahí tienes las conexiones, observa la modificación que hice al final, porque si no la haces te va a seguir dando la intensidad de corriente de la resistencia 1. Y bueno, espero que si lo replicas te sea con éxito. Chao.